Buen día, chicos. Pues esta es la segunda parte de la clase. Ya vimos en la primera parte lo que fue la sección 17.1, 17.2 y 17.3. Recuerden que la 2 y la 3 la he fusionado para abarcar las tres escalas que vimos anteriormente. Lo que nos queda ahora por ver la sección 17.4, donde hablamos de expansión térmica. Este es un fenómeno que suele suceder y que de hecho no sé si ustedes ya se han fijado qué es lo que sucede. Por ejemplo, se han fijado que las líneas de los postes, todas esas líneas que están colgadas en los postes, en verano, en días calurosos, están como que están, se mira que forman una comba, que están como estirados. Y en invierno, cuando hay frío, cuando la temperatura es baja, están bien templados, que de repente se escucha como cuando el aire sopla y los mueve, escucha que se miran bien templados. Eso es un fenómeno conocido como expansión térmica. Son materiales que pueden estirarse o encogerse dependiendo del cambio que sufran en la temperatura. Eso es lo que pasa. Un elemento o un material puede estirarse o puede encogerse debido a un cambio de temperatura. Eso es un fenómeno que se ve, por ejemplo, en los cables, como les dije, o si no, también sucede con elementos líquidos, por ejemplo, la leche. Cuando ustedes ponen a hervir leche, cuando la leche ya está hirviendo, empieza a expandirse. Entonces, si ustedes no están prestos, se va a botar. Entonces, ese es un fenómeno también de expansión térmica, solo que con elementos líquidos. También hay elementos líquidos que pueden expandirse o también pueden contraerse o encogerse cuando se someten a un cambio de temperatura. Eso es lo que vamos a estudiar ahorita. Expansión térmica. Y como les había dicho, se puede dar de dos maneras. Puede ser a materiales rígidos o sólidos, o puede ser a materiales líquidos. Entonces vamos a tener dos tipos de expansión. Una expansión lineal y una expansión de volumen. En la expansión lineal, lo que vamos a tener son expansión de todos aquellos materiales sólidos. Y en la expansión de volumen, lo que vamos a tener son expansión de todos aquellos materiales que son líquidos. Así lo vamos a dividir. Entonces vamos a empezar con la expansión lineal. Para ello nosotros tenemos una fórmula que nos ayuda a calcular qué tanto puede expandirse o encogerse también, dependiendo, un material sólido. Para ello tenemos delta L. Ese delta L es un diferencial de longitud. Ya hemos explicado antes qué se refiere a un diferencial. Ahora, este término que está aquí es alfa, es una letra griega. Se llama alfa. Y eso es un coeficiente. Es un coeficiente de expansión lineal, porque estamos con las lineales ahorita. Coeficiente de expansión lineal. Eso es alfa. Luego tenemos L sub 0. L sub 0 es una longitud inicial. Recuerden que cuando un material se expande o se encoge, tiene una longitud inicial. Entonces eso es L sub 0, longitud inicial. Delta T ya también ya lo hemos visto, que es el diferencial de temperatura.
Eso es lo que nos explica la fórmula. O sea, el aumento en la temperatura, que es este diferencial delta L que está aquí, va a ser igual a el producto de el coeficiente de expansión lineal del material, que dicho sea de paso, esto lo vamos a obtener de una tabla, porque son valores que ya están establecidos. Entonces, este alfa para materiales sólidos ya está dado mediante una tabla, que esa tabla está en el libro. Y para facilitarle las cosas a ustedes, en la página 578 del libro están dos tablas. Una tabla es donde expresa los alfa, o sea, los coeficientes de expansión lineal para los materiales sólidos, y tiene la segunda tabla donde expresa los coeficientes, que ya los vamos a ver, de volumen para los materiales líquidos, solo que se representan con otra letra que ya la vamos a ver. Entonces aquí estamos claros, es el producto de el coeficiente que sale por tabla, la longitud inicial que es por dato, y el diferencial de temperatura que también se calcula mediante datos y ya lo hemos calculado anteriormente. Esto es para lineal. Ahora, también tenemos en volumen. En lugar de una expansión lineal, vamos a tener una expansión de volumen. Entonces, nuestro delta B que sale aquí es el diferencial de volumen. Esta B que aparece ahí también es una letra griega, no es una B normal, es una letra griega, por eso se hace más o menos así. Y esa B o beta, que se llama beta, se conoce como el coeficiente también. Pero este coeficiente no es el mismo que está aquí de alfa, no. Es coeficiente de expansión de volumen. Eso quiero que me lo tengan muy claro ahí, porque el coeficiente de expansión lineal es una cosa y el coeficiente de expansión de volumen es otra cosa, son totalmente diferentes, así que no me las vayan a confundir. Luego tenemos B sub 0, que es el volumen inicial. Y también tenemos un delta T, que como ya lo vimos antes, y aquí está también, es un diferencial de temperatura. Entonces no es necesario que lo escriba porque ya lo tenemos aquí. También es un diferencial de temperatura. Bien. Ahora, aquí sucede un fenómeno que debemos conocer. Hay materiales como el vidrio, por ejemplo, que el vidrio es un material sólido. Y desde el momento que un material sólido cae en una expansión lineal. Pero ¿qué pasa si del vidrio se forma un recipiente, por ejemplo, de ketchup, salsa de tomate? Entonces, aunque el material es de vidrio, pero también tiene volumen, porque puede almacenar algo en su interior, entonces también cuenta con un volumen. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay materiales que aunque sean sólidos, también se pueden sufrir una expansión volumétrica, dependiendo la forma en la que tengan. Entonces, por ejemplo, el vidrio, si se le da una forma de un recipiente, puede almacenar volumen, puede almacenar agua, o leche, cualquier cosa. Entonces pasa de ser lineal a ser volumen. Pero, ¿qué sucede con el alfa entonces? Si ustedes dicen, es lineal, pero también se convierte en volumen, entonces ¿cuál vamos a utilizar? ¿Alfa o beta? Siempre vamos a utilizar alfa, pero para ello vamos a aplicar una fórmula y a través de esa fórmula podemos encontrar beta, porque es para volumen. Entonces, cuando eso suceda, por ejemplo el vidrio, que es el caso más común que se da, el vidrio tiene su alfa. En la tabla que yo les dije lo pueden buscar. Tiene su alfa porque es lineal, es un sólido. Pero a través de ese alfa nosotros
Podemos aplicar una fórmula para encontrar beta para el vidrio cuando sea, por ejemplo, un recipiente que va a almacenar líquido, porque ahí ya se convierte en volumen. Para ello, entonces nosotros aplicamos una formulita, que la voy a poner por aquí. Y es esa. Beta para materiales sólidos va a ser igual a 3 multiplicado por alfa, donde alfa ya habíamos dicho que es el coeficiente de expansión lineal. Entonces, por ejemplo, para el vidrio, si el vidrio tiene forma de recipiente y se somete a un diferencial de temperatura, va a sufrir una expansión, pero va a ser de volumen, aunque el vidrio sea un material sólido. Entonces, como el vidrio tiene su alfa, nosotros aplicamos esta fórmula para encontrar beta y poder hacerlo mediante volumen. Y el vidrio también pueden haber otros, pero ese es el que más suele suceder con el vidrio. Así que esta fórmula tenganla muy a mano ahí porque nos va a servir. Recuerden, esta fórmula es para calcular el coeficiente de expansión de volumen cuando el material sea sólido. Cuando sea sólido. Y vamos a ver un ejemplo de ambos casos para poder entender mejor. Ok, vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo 1, en este caso lo vamos a enfocar a una expansión térmica lineal. Y voy a leer el ejercicio aquí. Ustedes le pueden poner pausa para poderlo copiar, pero voy a ir leyendo un poco despacio. Dice así: un evaluador utiliza una cinta métrica de acero que tiene 50 metros de longitud a una temperatura de 20 grados Celsius. Pregunta: ¿qué longitud tiene la cinta en un día caluroso de verano donde la temperatura es de 35 grados Celsius? Bien, entendamos el ejercicio. Hay una cinta métrica que a una temperatura de 20 grados Celsius mide 50 metros. Pero hay un día donde la temperatura cambia. Ya no es 20, sino que es 35. Está más caliente, mucho más caliente. Entonces, ¿qué le pasa a la cinta métrica? Una vez que se ha sometido a ese cambio de temperatura, ¿va a sufrir una expansión o no? Eso es lo que vamos a corroborar nosotros mediante la fórmula que les di hace un momento. Para empezar, entonces sacamos los datos. Tenemos unos datos. Dice que la cinta tiene 50 metros de longitud. Entonces eso es nuestra longitud inicial, lo que normalmente mide la cinta. Entonces tenemos a L sub 0 con 50 metros. Luego tenemos una temperatura inicial o temperatura 1. Le vamos a poner T1, que va a ser los 20 grados Celsius, la primera temperatura que nos dan. 20 grados Celsius. Luego tenemos una temperatura final o una temperatura 2, que ahora son los 35 grados Celsius. Al parecer eso es todo lo que da el ejercicio, ¿no? Da una longitud y da dos temperaturas. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? La fórmula nos dice que el diferencial de temperatura, el diferencial de longitud delta L va a ser igual a alfa por la longitud inicial por el diferencial de temperatura. La longitud inicial la tenemos, claro que sí, aquí está. El diferencial de temperatura directamente no lo tenemos, pero tenemos dos temperaturas, o sea que lo podemos calcular. Ahora alfa, ese es el que nos hace falta, no lo tenemos. Pero recuerden lo que les dije, son alfa
es un valor que ya está dado en tabla. Y en la página 578, si nos vamos a esa página, vamos a ver el valor, porque hablamos de acero. El material es acero, material sólido. Entonces, de esa tablita que yo les dije, podemos sacar el alfa. Yo ya lo tengo por aquí. En el caso de el acero, es ese. Yo lo busqué en la tabla y el alfa para el acero es este. Ahora, quiero explicar algo con el alfa. Las unidades que tiene el coeficiente de expansión lineal pueden ser dos. Pueden ser Celsius a la menos 1 o puede ser Kelvin a la menos 1. ¿Y qué pasa con esto entonces? ¿Recuerdan el primer ejercicio que hicimos en las escalas de temperatura cuando calculamos diferenciales de temperatura en Celsius y en Kelvin? Y pudimos corroborar que el diferencial de temperatura siempre van a ser igual en las dos escalas. Es por ello que el coeficiente de expansión lineal puede tener cualquiera de esas dos unidades, Celsius a la menos 1 o Kelvin a la menos 1. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál vamos a utilizar? Sencillo. Si trabajamos con temperatura en grados Celsius, vamos a utilizar entonces Celsius a la menos 1 como las unidades de nuestro coeficiente de expansión lineal. Y si trabajamos con temperatura en Kelvin, entonces vamos a utilizar Kelvin a la menos 1 para el coeficiente. Ahora, fíjense bien, nosotros en el ejercicio estamos trabajando con grados Celsius. Entonces las unidades que le vamos a dar a nuestro coeficiente van a ser grados Celsius, solo que son a la menos 1. Grados Celsius a la menos 1. Si aquí fuera, por ejemplo, Kelvin, entonces aplicamos aquí Kelvin a la menos 1. Pero como son Celsius, entonces Celsius a la menos 1. Entonces ya lo tenemos todo. Solo nos falta aplicar la fórmula. Entonces decimos que nuestro diferencial de longitud va a ser alfa, que es este que está aquí, 1.2 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1, multiplicado por la longitud inicial, que son los 50 metros. Y esto va a ir multiplicado por el diferencial de temperatura. Acuérdense que directamente no lo tenemos, pero tenemos dos temperaturas, 1 y 2. La 2 es de 35 y la 1 es de 20. Entonces, al restar las dos temperaturas, podemos decir que directamente nuestro diferencial de temperatura es 35 menos 20, 15 grados Celsius. Entonces, estos 15 son los que van a ir aquí por el diferencial. Y esto es una sola multiplicación. Esto por esto por esto. En la calculadora ustedes lo pueden hacer para verificar el valor y vamos a obtener que esto va a ser igual a 9 por 10 a la menos 3 en notación científica. Si ustedes no les da así, entonces les va a dar 0.009. Igual es lo mismo, pero ponemos notación científica para evitarnos los decimales. Pero igual es lo mismo. Ahora miren bien, ¿qué pasa con las unidades? Estos son Celsius a la menos 1. Acuérdense que por la regla del exponente negativo, esto es como tener 1 sobre Celsius con el exponente positivo. O sea que estos grados Celsius están abajo y estos de aquí están arriba. O sea, al tener un término arriba y otro abajo repetido, lo podemos cancelar. O sea que este se cancela con este y automáticamente la unidad que nos queda aquí libre solo es el metro. Entonces quedan 9 por 10 a la menos 3 metros. Que dicho sea de paso, esos 9 por 10 a la menos 3 vienen siendo como 9 milímetros.
O sea que lo que creció la cinta métrica fueron 9 milímetros. 9 milímetros con 1 milímetro hacen 1 centímetro, porque 1 centímetro tiene 10 milímetros. Entonces digamos que básicamente creció la cinta 1 centímetro. Esa es la longitud. Ahora bien, la pregunta dice qué longitud tiene la cinta en el día caluroso donde la temperatura es 35 grados Celsius. Para sacar la longitud total de la cinta, simplemente a la longitud final, o perdón, a la longitud inicial, le sumamos lo que creció, que son los 9 por 10 a la menos 3 metros. Entonces la longitud total, digamos, de la cinta va a ser igual a la longitud inicial más el diferencial de longitud. Y aquí podemos sustituir la longitud inicial, que son los 50 metros, más el diferencial de longitud, que es el que acabamos de calcular, 9 por 10 a la menos 3 metros. Si ustedes lo hacen en la calculadora, les va a salir 50.009 metros. Esa sería la longitud total entonces que tiene la cinta cuando el día tuvo una temperatura de 35 grados Celsius. Entonces creció casi 1 centímetro. Casi. Bien, ese sería nuestro ejemplo con expansión lineal. Ahora vamos a hacer uno con... Igual se los voy a leer aquí un poco despacio. Ustedes pueden ir pausando el video para copiarlo. Pero escuchemos. Tenemos ejemplo número 2. Un frasco de vidrio, ojo, un frasco de vidrio con volumen de 200 centímetros cúbicos se llena hasta el borde con mercurio. Tenemos dos cosas, vidrio y mercurio, a 20 grados Celsius. Pregunta: ¿cuánto mercurio se desbordará si la temperatura se eleva a 100 grados Celsius? Ojo, aquí ahora tenemos una combinación. Tenemos un recipiente de vidrio, que el vidrio es un material sólido, y tenemos el mercurio. El mercurio es un material líquido. ¿Ok? Ahora, sacamos los datos. Tenemos que el frasco de vidrio dice que tiene un volumen de 200 centímetros cúbicos. Ese es nuestro volumen inicial. Entonces, tenemos V sub 0, que es el volumen inicial, 200 centímetros cúbicos. Luego también tenemos las dos temperaturas. La temperatura 1, que es de 20 grados Celsius, y la temperatura 2, que es de 100 grados Celsius. Lo que no tenemos son los coeficientes. Para el vidrio, que es un coeficiente lineal porque es sólido, y para el mercurio, que es un coeficiente de volumen porque es líquido. Hay dos coeficientes. Si nos vamos a la tabla que yo les dije, de ahí los vamos a sacar. Por ejemplo, para el vidrio, como es sólido, tenemos alfa, porque es lineal. Bien, de la tabla que les dije podemos sacar el alfa para el vidrio. Ojo que este es para el vidrio. ¿Sí? Alfa para el vidrio. Y también podemos sacar beta para el mercurio. El mercurio es líquido, por eso es beta, que es de 18 por 10 a la menos 5 Celsius a la menos 1. ¿Ok? Cuidado. Alfa es para el vidrio porque es lineal. Y beta es para el mercurio porque es de volumen.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sobre el frasco de vidrio se le echa mercurio. Ambos se calientan. Nos preguntan que si una vez que se eleve la temperatura a 100 grados Celsius, ¿se va a desbordar mercurio o no se va a desbordar mercurio? Eso lo vamos a saber calculando los diferenciales de volumen tanto para el vidrio como para el mercurio, porque ambos van a crecer. Si se someten a un cambio de temperatura tan brusco de llegar a 100 grados Celsius, van a crecer, se van a expandir, ¿sí? Entonces, hay que ver quién se expande más. Si se expande más el mercurio, pues se va a desbordar, ¿va? Porque va a sobrepasar la capacidad del frasco de vidrio. Entonces, lo que vamos a hacer es eso. Aplicar la fórmula de expansión de volumen para los dos casos, para el vidrio y para el mercurio. Entonces, lo vamos a hacer en dos partes. Lo vamos a dividir aquí. Vamos a decir que vamos a sacar primero para el vidrio. Nos centramos con el vidrio, pero acuérdense que es volumen y el vidrio es un sólido. Ya vimos aquí que el vidrio tiene un alfa y para la expansión volumétrica ocupamos beta, no alfa. Aquí es donde vamos a aplicar la fórmula que yo les dije que era para materiales sólidos, que es beta igual a 3 por alfa. Así es como obtenemos nosotros un beta para a través de un coeficiente lineal. Entonces, como el coeficiente lineal alfa ya lo tenemos aquí, que es para el vidrio, lo sustituimos aquí y evaluamos y automáticamente estaríamos obteniendo beta para el vidrio, ¿sí? Entonces tenemos que beta es 3 por alfa y alfa es 0.4 por 10 a la menos 5. Celsius a la menos 1. Hacemos esa multiplicación, ustedes la pueden hacer en la calculadora y van a ver que van a dar con 1.2 por 10 a la menos 5 Celsius a la menos 1. Ahora sí, tenemos beta para el vidrio. Podemos aplicar la fórmula de expansión de volumen para el vidrio. ¿Y qué nos decía la fórmula entonces? Que delta B va a ser igual al volumen, a beta, perdón, por el volumen inicial por el diferencial de temperatura. Entonces, beta lo acabamos de calcular. El volumen inicial ya lo da el ejercicio. Y el diferencial de temperatura, igual que en el caso anterior, no lo tenemos. Pero tenemos las dos temperaturas. Entonces lo podemos calcular y sustituir. Delta B para el vidrio va a ser beta, que es el que tenemos aquí, 1.2 por 10 a la menos 5 Celsius a la menos 1. Eso lo vamos a multiplicar por el volumen inicial, que es de 200 centímetros cúbicos. Y también lo vamos a multiplicar por el diferencial de temperatura, que este lo podemos sacar rápido aquí, miren. Si la temperatura 1 es 20 y la temperatura 2 es 100, 100 menos 20, 80 grados Celsius. Entonces el diferencial de temperatura es 80. Solo lo ponemos. Aquí evaluamos, lo hacemos en la calculadora y miren lo que pasa siempre con los grados. Siempre se van a cancelar porque estos están a la menos 1. Es como que estén abajo. Y este está arriba, entonces se cancela el de abajo con el que está arriba. Y solamente nos quedan las unidades centímetros cúbicos. Entonces hacemos este producto en la calculadora, lo pueden verificar para verificar el valor aquí. Ok,
En la calculadora lo pueden hacer, nos va a dar esto, para que lo verifiquen, 0.19 centímetros cúbicos. Ese va a ser nuestro diferencial de volumen para el vidrio. Ahora necesitamos hacer lo mismo que hicimos aquí, pero para el mercurio. Entonces vamos a cambiar ahora. Mercurio. Como les había dicho, el mercurio es un material líquido, entonces ya trae su beta. Aquí está. No necesitamos hacer esto porque es líquido. Los líquidos ya traen el beta, ya viene dado, que es este. Entonces aquí solo hay que aplicar la fórmula. Delta B para el mercurio va a ser la misma fórmula que está aquí. Beta, pero ojo que para el mercurio ya lo tenemos dado aquí, que es 18 por 10 a la menos 5 Celsius a la menos 1, y las demás cosas son las mismas. El volumen inicial es el mismo, porque el frasco tiene esta capacidad y se llena hasta el tope con mercurio, entonces se le está introduciendo la misma cantidad de mercurio, los mismos 200 grados, perdón, y el diferencial de temperatura también es el mismo, los mismos 80 centímetros grados Celsius. Igual aquí hacemos una multiplicación, este por este por este, los grados Celsius se van a cancelar siempre y se evalúa. Ustedes lo pueden verificar ahí, haciendo todo nos va a dar 2.9 centímetros cúbicos. Ahora, comparemos. ¿Cuál es mayor? 2.9 o 0.19. Claramente 2.9. Entonces el mercurio creció más que el vidrio. Por lo tanto, sí se va a desbordar. ¿Y cómo podemos calcular ese valor o esa cantidad de mercurio que se va a desbordar del frasco de vidrio? Haciendo una resta. La cantidad que creció el mercurio menos la cantidad que creció el vidrio, automáticamente vamos a obtener la cantidad de mercurio desbordado. Entonces decimos 2.9 centímetros cúbicos menos 0.19 centímetros cúbicos. Esto nos da aproximadamente 2.7 centímetros cúbicos. Entonces, esta es la cantidad de mercurio que se va a desbordar del frasco de vidrio cuando se sometan a este cambio de temperatura. Bien. Y así es como se trabaja con la fórmula de expansión de volumen. En este caso lo utilizamos 2 veces.